Luis Durón, Isaac Alcerro. En este instante está con Luis León, que es miembro de la sociedad civil. Ellos están pujando porque hay una despenalización de los delitos contra el honor cuando se denuncian actos de corrupción, así garantizar, dicen, la libre expresión. Esto por lo que ha pasado recientemente con el colega periodista David Romero Elner, quien ya guarda prisión en un batallón aquí de la capital de la República. Vamos a ir con Luis Durón, Isaac Alcerro y el licenciado Luis León, miembro de la sociedad civil. Muy buenos días con ustedes. Adelante, compañeros. Así es, muchas gracias, licenciado Jorge Zelaya. Me encuentro con Luis León, miembro de la sociedad civil. Vamos a tratar este tema, si se debe o no despenalizar los delitos contra el honor. ¿Podría ser viable esto, que en el nuevo Código Procesal Penal quede ya abolido esto o que se sancione con otra medida, Luis? Mire, hay un conflicto muy fino entre el derecho al honor y el derecho a la libertad de expresión. Lo que sí hay que tener claro es que a nivel de Latinoamérica en los últimos años se ha venido empujando la despenalización de este delito. La única forma en la que se debe despenalizar es cuando se está atacando a o se está hablando de un funcionario público o del funcionamiento de las instituciones del Estado o del uso de bienes públicos. Entonces, bajo ese concepto que se está dando como jurisprudencia a nivel de Latinoamérica, yo creo que es viable. Yo creo que Honduras debe empezar a pensar que la libertad de expresión está fundamentada en la Constitución de la República, que los hondureños tenemos derecho al acceso a la información y al acceso a la libertad de expresión, por lo cual yo creo que el Congreso Nacional, los diputados, las instituciones y organizaciones que deben empujar este proceso deben tomarlo en cuenta. Es totalmente viable cuando se está hablando de funcionarios públicos, cuando se está hablando de bienes públicos. Yo creo que no podemos seguir amedrentando la libertad de expresión, no podemos seguir amedrentando el periodismo investigativo, creyendo que podemos silenciar las voces a través de querellas, a través de delitos de difamación que al final solo sirven para hacer públicos casos de corrupción que han venido a afectar a nuestro país. Que debería quedar bien establecidos cuáles penas podrían quedar ya en este tema cuando se hable de contra funcionarios, esté hablando de corrupción. Bueno, hay que tener claro que tampoco debe dar paso a decir lo que se quiera decir, ¿no? O sea, cuando se hace una denuncia debe fundamentarse, respaldarse y contar con los elementos para garantizar que la denuncia es válida. Sin embargo, aunque se dé el caso, debe haber libertad de poder hacerlo, por lo cual debe quedar en el Código Penal cómo se va a manejar este tipo de casos en un supuesto hecho de que se haga una denuncia pública sin fundamento, pero de la despenalización debe ir porque no podemos atentar contra la libertad de expresión del pueblo hondureño. Estas son las lagunas que quedan siempre en las leyes, Luis, que siempre causan problemas. Bueno, recordemos que las leyes en Honduras en su mayoría son copias de leyes de otros países. Entonces yo creo que ese esfuerzo que se ha venido haciendo por nacionalizar leyes debe ir orientado también a aplicarlas a la realidad nuestra. Entonces, ¿cómo consideramos que la penalización de delitos contra el honor debe ser viable siempre y cuando sean funcionarios públicos y se cuente con el respaldo de la denuncia? Y ahora que esto es viable, el Código Procesal Penal puede quedar ya establecido y esta es la oportunidad que hay. Bueno, yo creo que el impacto mediático que ha tenido el caso del periodista Romero ha venido a generar la discusión del tema. Entonces yo creo que es un momento oportuno, hay que hablarlo ahora que está en la mesa, ahora que está visible, que todo el mundo lo está comentando, porque si se deja que se enfríe, probablemente continuemos con las reglas del juego como están. ¿Esto es peligroso para los periodistas? Claro, es totalmente peligroso, o sea, no podemos amedrentar al periodismo a través de considerar que lo podemos penalizar y que podemos generar sanciones penales hacia ello. Yo creo que el periodismo debe contar con libertad de expresión, e insisto, con la responsabilidad del caso, con la seriedad del caso, pero sin tener que penalizar al periodista. Esto nos va a servir como antecedente ahora de que el periodismo va a decir, no me voy a meter a esto porque me puedo enfrentar una pena de cárcel, y no es lo correcto en un país de derecho con una constitución vigente que nos da el derecho a la libertad de expresión. Gracias, Luis León, miembro de la sociedad civil. Ya he escuchado ustedes, totalmente viable que se despenalicen lo que son los delitos contra el honor. Con esto retorno nuevamente al estudio. Gracias, Luis, Isaac y también al licenciado Luis León. 8 de la mañana con 7 minutos. Vamos a una nueva pausa. Quédese con nosotros, regresaremos en un momento.